presentado la belleza y los beneficios del contentamiento para el alma de los creyentes. Y en un estudio pasado concluimos que un cristiano contento a la manera de Dios es una bendición para la iglesia, para su hogar y para el mundo. Dijimos que el contentamiento es beneficioso para el alma y un alma contenta es de beneficio para todos los que lo rodean. Un hermano que ha aprendido a hallar satisfacción en Cristo será precioso para el pueblo de Dios, será ejemplo para sus hermanos, será de bendición para la iglesia. No aceptará, por supuesto, murmuración ni queja de ninguno hacia otro. No se ausentará de los servicios y servirá de ánimo y consuelo para otros hermanos más débiles. Ahora, amados hermanos, ¿qué es lo correcto después de aprender estas cosas? ¿Qué debemos hacer después de escuchar la palabra de Dios? Por supuesto, la respuesta es que debemos llevarlo a la práctica. Les he dicho que no solamente debemos escuchar la palabra de Dios, sino debemos practicarla y vivirla. Este tema no es especulativo, no es solo para la contemplación, sino que es un arte de la divinidad y por tanto debe ser práctico. Ahora el esfuerzo debe concentrarse en trabajar en cada uno de nuestros corazones para que esta gracia esté en nosotros, para que honren ustedes a Dios y también honren su profesión de fe. Esta gracia del contentamiento nos ayudará a ello, pues no hay nadie más que honre a Dios y honre más su discipulado que aquel que posee la gracia de estar contento a la manera de Dios. Así pues, para que lleguemos a la práctica es necesario que seamos humildes en nuestros corazones y reconozcamos nuestra falta de contentamiento en el pasado. Somos culpables, hermanos. No hemos tenido contentamiento a pesar de que Dios ha sido más que bueno con cada uno de nosotros. No hay manera de poner en marcha cualquier deber si primero no somos humillados y llevados al arrepentimiento. Por lo tanto, el objetivo desde hoy cambia. Ya no será lograr enamorarlos de esta virtud. Espero haberlo hecho. Mi objetivo es que nos humillemos por la falta de contentamiento en nuestras vidas. Si el contentamiento nos hubiese acompañado en el pasado, nuestra vida quizás hubiese sido diferente. Hubiéramos podido darle más honra a nuestro Salvador. Podríamos haber honrado más nuestra profesión de fe. Quizás habíamos podido disfrutar más de las bendiciones de nuestro Salvador. Pero sabemos que ha sido muy diferente. Que lejos hemos estado de esta gracia del contentamiento. Hemos poseído un corazón murmurador, un corazón molesto y quejumbroso delante de Dios. Cada pequeña cruz que nos ha sacado, o cada pequeña cruz nos ha sacado de quicio. Pero es mi deseo que Dios nos haga ver la maldad que conlleva el espíritu murmurador. No es un mal pequeño como muchos lo creen. Es un pecado perverso que no debe permitirse en ninguno de los momentos de nuestra vida. Así que en esta mañana, con ayuda del Señor, expondré el tema de la malignidad de un espíritu quejumbroso. Este es el título de la enseñanza de esta mañana. La malignidad de un espíritu murmurador o quejumbroso. Quiero convencerle, hermano y amigo, que hay más maldad en el espíritu de murmurador del que usted cree. Así que hoy veremos 4 razones de la profunda malignidad del pecado de la murmuración. Déjeme, los enumero con rapidez, aunque vamos a ir sobre cada uno de ellos.
El primero es que la murmuración, el espíritu intranquilo, revela mucha corrupción en el alma. Lo segundo es que describe a los hombres malvados e impíos. La tercera es que Dios lo considera rebelión. Y lo cuarto, que es una maldad que es muy contraria a la gracia. Empecemos entonces sobre nuestra primera razón. Y es que la murmuración y el descontento, hermanos, revela mucha corrupción en el alma. Debemos decir que así como el contentamiento argumenta mucha gracia, y es una gracia muy fuerte y hermosa, así también la murmuración argumenta mucha corrupción, una corrupción muy vil y fuerte. Mi hermano, si cada pequeño problema y aflicción te hace estar descontento y te hace murmurar, es porque hay maldad dentro de ti, una gran maldad dentro del corazón. Piense, hermano, en lo siguiente. Si usted coge un alfiler y se chuza varias partes del cuerpo, y al chuzarse usted observa que cuando en ese chuzón que usted hizo tan pequeñito de un alfiler, le sale un hematoma grandísimo. Usted dice, eso es normal. ¿Sí? No, mi hermano. Usted dice, algo está pasando. Hay algo en la sangre, algo está pasando, porque eso no es normal. De la misma manera, si cada pequeño problema en tu vida te hace murmurar contra Dios, debes entender que algo está pasando en tu corazón. Algo está pasando allí. Hay una corrupción dentro de él. Cuando hay una herida en el cuerpo de un hombre, las señales de que está sanando adecuadamente es que esté libre de mal olor, que esté libre de enrojecimiento o de hinchazón. Pero si este hombre acude al médico y su herida huele mal y tiene secreciones, está inflamada, este debe ser tratado de inmediato porque hay infección y puede complicarse. Hay algo allí que debe ser tratado. Mis hermanos, de la misma manera, quiero que piense de la murmuración y de las aflicciones. Las aflicciones son aquellas heridas que el Señor nos causa. Y si éstas siempre lo llevan a murmurar, entonces debe entender que hay una infección en su alma. No es normal. Una herida no nos va a matar si es tratada adecuadamente. Pero una infección sí puede llevar a la muerte si no se limpia de la corrupción. Si hay infección en el cuerpo, por supuesto, necesita ser tratado con antibiótico. De nada sirve colocar una crema cicatrizante bajo la piel podrida. ¿De qué nos sirve? ¿De qué sirve salir de las aflicciones si nuestro corazón está corrupto? Y cada situación nos lleva a decirle, Dios, ¿por qué a mí me pasa esto? Hay algo y debemos tener cuidado con eso. El espíritu murmurador, hermanos, no es tan pequeño como usted cree. Y espero con esta predicación, con esta enseñanza, demostrarle lo vil y lo terrible que es esto. Se necesita entonces curar primero la hinchazón. Existen grandes heridas que sanan de manera normal, pero heridas pequeñas que al infectarse causan grandes males. Mi hermano, ¿qué hace usted cuando enfrenta el dolor y la aflicción? ¿Su respuesta es queja, murmuración? Sepa que si es así, usted debe ser sanado de la gran corrupción que hay en su alma. El problema, hermano, no es la herida. El problema ni siquiera es una herida que sea grande y que esté botando mucha sangre. Quizás si nosotros la miramos y decimos, uy, esa herida es terrible, esa herida me va a matar. Pero si hay un experto y dice, no, esa herida no te va a matar, esa herida va a sanar pronto, porque no hay infección, no hay inflamación. Pero cuando hay infección,
y hay inflamación, hermanos. Hay que tener cuidado, porque eso sí puede matar nuestro corazón. Quiero que piense por un momento en la putrefacción tan fuerte de nuestro corazón, que somos capaces de murmurar de aquellos que nos hacen bien. Los hijos son capaces de hablar mal de sus padres, de esos padres amorosos que les dan alimento y cuidado. Los empleados hablan mal de los jefes, de aquellos que les proveen un empleo, una forma digna de ganar el sustento. Las esposas se quejan de sus esposos, quienes proveen sustento, cuidado y protección. Las ovejas hablan mal de sus pastores, siendo ellos quienes las llevan en oración, les preparan el alimento y les advierten del mal. Mira hasta dónde está nuestro corazón. Somos capaces de hablar de aquel que nos hace bien. Mientras nos está haciendo el bien, es bueno. Pero somos capaces de hablar de esa persona a las espaldas. Murmuración, queja. ¿No es esto malo y nos muestra una corrupción del alma que todavía padecemos? ¿O a usted le parece esto normal? ¿Usted piensa que esto es agradable? ¿Qué pasaría si usted estuviera detrás de un vidrio donde no lo pueden ver y escuchara cómo hablan de usted aquellas personas que solo usted les ha hecho bien? ¿Qué pensaría usted? Uy, qué cosa tan mala, ese hombre debe ser perverso. Nos parece terrible. ¿No es esto apestoso delante de Dios como una llaga podrida? Ahora, mis hermanos, alguien pensará que es legítimo quejarse de los hombres a causa de que ellos también son malos. Pero pregunto, ¿no es aún más malo y perverso hablar en contra de aquel que es santo, que solo nos ha hecho bien? Solo nos ha hecho bien. Dios solamente nos ha hecho bien. ¿Por qué tú y yo estamos aquí? Nos ha hecho el mejor bien y el más grande bien. Y aún así somos capaces de quejarnos y de hablar de Dios. Hermanos, las aflicciones nos deben llevar a reconocer la maldad de la murmuración y a poner en humildad bajo su mano para que primero purgue toda la maldad del alma y luego, si es su voluntad, sane nuestra herida o aflicción. Deja que Dios entonces, mi hermano, haga contigo lo que Él quiere. ¿Eso no es lo que cantamos aquí? Haz lo que quieras conmigo. Haz lo que tú quieras, Señor. Así que deja que eso pase. Hablábamos en la introducción, hermanos. Debemos llevar a la práctica la palabra de Dios. No solamente escucharla, debemos practicarla y vivirla. No te quejes mientras Él hace su obra en ti. Adórale en humildad y déjese tratar de Dios. Un corazón murmurador es un corazón muy pecador. Por eso, cuando estés turbado por una aflicción, tu mayor carga no debe ser cómo salir de ella de la manera más rápida, sino debe ser la preocupación por no pecar frente a Dios a causa de la prueba. Utiliza el tiempo no para quejarte, utiliza el tiempo para pedirle al Señor que no te permita quejarse, que no lo hagas. Es un pecado muy terrible delante del Señor. Hermano, recuerde, más grave que una aflicción es un espíritu murmurador. Más grave que una herida es una infección en el alma. Eso es mucho más grave. Un espíritu de queja y murmuración es el mal de los males y la miseria de la miseria. Más adelante vamos a ir sobre eso. No hoy, pero más adelante en próximos sermones. La murmuración entonces es un indicador o un sistema o un síntoma de una grave enfermedad en el alma. Una enfermedad que corroe, una infección maloliente que cuando llega a la aflicción de inmediato sale a relucir.
es de inmediato. No se soporta. Se quiere salir inmediatamente. La aflicción no es el mal, reitero. La aflicción es la herida, pero la murmuración es la infección y la putrefacción de la piel. La Escritura nos dice en Mateo capítulo 15, versículo 18. Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Si hay putrefacción en nuestro corazón, de eso es lo que vamos a hablar. De eso es lo que vamos a profesar. Nuestras quejas entonces tienen un origen y es la contaminación de nuestro corazón. Y es allí, no a la prueba, no a la aflicción, es a nuestro corazón donde debemos dirigir la mirada. Allí donde está el mal, el problema. Hermanos, ¿hemos pecado en esto? Pregunto en esta mañana. Por supuesto que sí. Sí, hemos pecado. Como dijo el sabio en Proverbios 29, ¿quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? ¿Quién en esta mañana podrá decir, yo ya no peco en esto? La palabra del Señor nos dice que si decimos que no hemos pecado, hacemos a Dios mentiroso. Así que hoy, hermano, lleve su alma al arrepentimiento. Pida perdón por todas las veces que en medio de la prueba usted se ha quejado y ha ofendido a Dios. Y en adelante, cuando llegue el dolor, caiga de rodillas a pedir primero fortaleza para no pecar, antes que pedir consuelo para la liberación. Preocúpese por no pecar delante de Dios. Esfuércese por no hacerlo. Caiga de rodillas delante de Dios y no murmure contra Él. En segunda medida, el espíritu murmurador es tan malo que es una característica de los hombres malvados. Esa es mi segunda razón del por qué el espíritu murmurador es perverso, es malo y no debe estar en nosotros. Es porque es una característica de los hombres malos, de los hombres impíos. La murmuración describe a los hombres malvados, hermano. La murmuración es una marca de los hombres impíos. Dios utiliza esta palabra para describir al malo. No se espera, escúcheme bien, que un hijo de la gracia tenga tal mancha en su carácter. No. Como voy a demostrárselo a través de la Escritura, son muchos los textos, pero quiero darle 2 textos o 3 textos, donde veremos que es una característica de los impíos y eso nos debe llevar a pensar en esto. Judas capítulo 14, versículo 14, tiene un solo capítulo. Judas 14, verso 14 nos dice, de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, versículo 15, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Versículo 16. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca hablan cosas infladas, aludando a las personas para sacar provecho. Si usted observa, hermano, versículo 15 menciona 4 veces a los impíos. Ahí no está hablando de los creyentes, no. Está hablando de los impíos. Habla de todas sus obras que han impíamente cometido y de todos sus duros discursos que los impíos pecadores han pronunciado contra él. Esto es en general, pero ahora viene en particular a mostrar quiénes son estos. Versículo 16. ¿A dónde está esa palabra murmuradores? ¿De primera, segunda, tercera, cuarta, quinta? De primero, hermano. De primero. Murmuradores.
Note, hermano, que para Dios el espíritu murmurador no es algo pequeño. El Señor vendrá a castigar a los impíos. Es una característica de los impíos. ¿Qué hacen los impíos? Son murmuradores. Acompáñeme a Romanos capítulo 1, versículo 28 al 30. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Versículo 30. Murmuradores, ¿de qué está? De primero. Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Es una característica de los impíos. ¿A quiénes fue el que entregó el Señor? ¿A sus propios deseos, a los creyentes? No. A los impíos, a los hombres malos. Y allí Pablo está diciendo que los impíos son murmuradores. Tengan en cuenta esto, hermanos. Este es un llamado entonces a revisar el corazón y detectar este gran mal de la murmuración, que es el vicio contrario al contentamiento. Usted debe entender que este no es un pecado pequeño, como a veces lo juzgamos. Dice el salmista que este pecado es propio del impío y del codicioso, maldecir y despreciar al Señor. Salmo 10, versículo 3. Salmo 10, versículo 3 dice: porque del deseo de su corazón se gloría el impío, y el codicioso maldice y desprecia al Señor. Aquel que murmura delante de Dios, aquel que habla en contra del Señor, es un impío. Usted, mi querido hermano, que en ocasiones se siente muy superior al resto de los pecadores, porque no jura en vano, porque no se embriaga, porque no vive desordenadamente, entregado a los placeres de este mundo. Pero si usted ha dejado que la semilla de la murmuración crezca en su alma y de su amargo fruto, usted está puesto en la lista de los impíos. No estoy diciendo que usted es un impío. Estoy diciendo, hermano, que revise su corazón, porque esto es una característica de los impíos, no de los hijos de Dios. Así que tenemos que rendir nuestro corazón al Señor. Tenemos que pedir perdón por este pecado. Y como le dije en el primer punto, debe luchar para no pecar contra Dios, para no murmurar contra Dios. Estos textos de la Escritura deberían hacer temblar el corazón de sus hijos al pensar en el pecado de la murmuración como una característica de hombres no alcanzados salvíficamente. Esto debe hacer temblar nuestro corazón. El pecado de la murmuración, hermanos, no es pequeño y no puede estar en nuestra vida. Debemos desecharlo. Así como es una marca de los hombres impíos, también encontrarás en las Escrituras que Dios lo considera rebelión. Esto me lleva a mi tercera razón. Y es que la murmuración es una rebelión ante Dios. La murmuración es una rebelión contra Dios. La murmuración es contraria a la adoración que hay en el contentamiento. Es decir, adorar a Dios, como les enseñaba en estudios pasados acerca del contentamiento, es postrarse ante Él, es reverenciarle, es honrarle, pero un corazón murmurador es un corazón rebelde, un corazón altivo, como se verá, como veremos si comparamos dos escrituras. Y ambas están en el libro de Números. Una está en Números 16:41 y la otra en Números 17:10. Números 16:41 nos dice: el día siguiente
toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón, diciendo: vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. ¿Contra quién murmuró el pueblo? Contra los siervos de Dios. Sí. Números capítulo 17, 10. Y Jehová dijo a Moisés: vuelve la vara de Aarón delante del testimonio, para que se guarde por señal a quienes, a los hijos rebeldes. Ellos habían murmurado. Y Dios dice: trae aquí la vara, para que quede como testimonio de estos hijos rebeldes. Y hará cesar sus quejas delante de mí, para que no mueran. Uy, tremendo ese texto, hermanos. Para que no mueran. ¿Es pequeño el pecado de la murmuración? No. No, hermanos. Dios dijo: este pueblo debe entender que debe callar su boca delante de mí, para que yo no los consuma, para que yo no haga justicia en este momento. Hubieran caído inmediatamente, hermanos. Pero Dios en su misericordia les sigue perdonando. Pero no es pequeño el pecado de la murmuración. Allí claramente el texto nos dice que el Señor dice que son rebeldes. ¿A quiénes? Aquellos que habían murmurado. El pecado entonces de la murmuración es un gran mal, porque quien lo practica está en un estado de rebeldía. Mientras la adoración real es humillarse ante la persona divina, la rebeldía es enorgullecernos y pelear por defender nuestros supuestos derechos. Hace tan solo unos meses, o aún lo estamos viviendo, fuimos testigos de grandes muestras de rebeldía activa contra la autoridad en nuestro país. Muchas personas enojadas por algunas leyes se levantaron en oposición contra el gobierno. Esas personas podríamos llamarlas rebeldes. Aquellas que no solo están en desacuerdo, sino que se levantan, amenazan y destruyen, excusados en su pensamiento, en su oposición. Muchos hemos dicho: esto es terrible, qué mal. Que personas hagan esto está en contra de toda autoridad. Y nos parece terrible este mal, hermanos. ¿O quién de ustedes dice: no, pues es normal, los muchachos necesitan expresarse? No, esto es terrible, esto es rebeldía. Dios es el único gobernante sobre la tierra, ¿lo sabía? Y debemos preguntarnos: ¿se levantarán sus hijos en contra de los designios de Dios? ¿Nos levantaremos como rebeldes delante de Dios? Eso hacemos cuando murmuramos delante de Dios. Eso hacemos. Amados, los rebeldes de un reino son sus enemigos y los que buscan su destrucción. Pregunto: ¿quieres destruir las obras de Dios? Permítame citar a Thomas Boston con respecto a esto. El corazón descontento no puede someterse. Aunque Dios guía y gobierna al mundo, el descontento no quiere ser gobernado y se amotina en su contra. Lo que agrada a Dios no le agrada a Él. Lo que es bueno a los ojos de Dios es malo a los ojos de Él. Nada le agrada más que sacar de las manos de Dios las riendas del gobierno y manejarlas él mismo. Esto es un hombre rebelde. Aquel que no quiere que Dios gobierne su vida. Aquel que le dice: Dios, ¿por qué haces esto? El descontento lleva a la murmuración. Y la murmuración engendra la rebelión. Así como es el comienzo de la rebelión y sedición en un reino, es el descontento.
Cuando el descontento llega, crece la murmuración. Cuando alguien no está contento, ¿qué hace? Pues murmura. Cuando no estamos sometidos a la voluntad de Dios, cuando no entendemos que Dios hace como Él quiere, eso nos lleva a la murmuración. Pero hermanos, no se queda allí. Eso no se queda allí. La murmuración lleva a la rebelión, a pelear contra Dios, a pelear contra la iglesia, a pelear con todo el mundo, supuestamente a favor de sus propios derechos. La murmuración es como el humo del fuego. Primero, el humo y el fuego. Primero hay humo antes de que éste estalle en llamas. Primero hay humo. Usted va a prender una fogata y primero hay humo. Y después sale el fuego. Así es la murmuración. Cuidado con eso, hermano. No permita que en su corazón entre esto. Porque como dije días atrás, muchos se fueron por este pecado. Porque no tuvieron contentamiento. Y esto lo llevó a la murmuración. Y la murmuración lo llevó a la rebelión, a la rebeldía. Qué terrible es esto. Hermanos, ustedes han sido llamados de la rebeldía a amistad. Éramos enemigos y Él nos ha llamado a una relación de amistad. Así que no permita que las semillas de este pecado fructifiquen en su vida. Advierta, hermano, la maldad de este pecado de la murmuración. Nos puede llevar a la rebelión abierta y obstinada ante Dios. La murmuración nos puede llevar a esto. ¿Será usted un rebelde en contra de Dios? Cuando usted sienta que su corazón está descontento y comience a murmurar contra la dispensación de Dios hacia su vida, quiero que lo frene de esta manera. Háblele a su corazón y recuérdele que es un miserable, que si no hubiese sido por la misericordia de Dios, estaría eternamente perdido. Sin embargo, ya hemos pecado en esto. Estoy seguro que este pecado nos ha golpeado. Entonces, somos culpables. Hoy somos acusados por el Señor. Humillemos nuestras almas y confesemos nuestra rebelión delante del Señor. Y escuchemos hoy el llamado al arrepentimiento. Isaías capítulo 1, versículo 16. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Dejemos de hacer lo malo delante de Dios. Humillemos nuestras almas. Muchos de ustedes dirán en esta mañana, nunca pensé que era un rebelde en contra de Dios. Pensaba que poseía muchas debilidades, pero ahora veo que la Escritura habla del pecado, de la murmuración de una manera diferente a la que yo pensaba. La Escritura hace que los hombres, aunque solo sean murmuradores, sean rebeldes contra Dios. Este corazón rebelde que poseo contra el Señor se ha manifestado en esta forma de murmurar contra Él. Así que, hermanos, esta es mi tercera razón. La murmuración y rebelión en contra de Dios. ¿Le parece terrible levantarse en contra de Dios? Huya de esto. Corra de esto. Le aseguro que usted no va a ganar. Usted no va a ganar. No pelee contra esto. Humíllese delante de Dios. Déjeme darle una última razón, pero antes, que hemos visto hasta aquí. Le he dado 3 razones de la vileza de este pecado, de la murmuración, del descontento. En primer lugar, he dicho que la murmuración revela una gran corrupción en el alma. El problema no es la herida, el problema es la infección. Segunda medida, segunda razón, le he dicho que la murmuración es una característica de los hombres malvados e impíos, no de los creyentes. Y esto debe llevarnos a pensar y a meditar. Y lo tercero que hemos dicho es
que la murmuración es rebeldía abierta delante de Dios. Es irme en contra de Él, contrario al contentamiento, que es rendir mi vida y adorarle. Déjeme darle entonces una última razón. Y aquí quiero llamar la atención a los que toman apuntes y advertirle que esta razón tiene 6 argumentos, aunque cortos, no se preocupe. Espero que no esté perdido en los apuntes. Así que déjeme darle una cuarta razón, y es que la murmuración es un gran mal porque es contraria a la gracia. La murmuración es contraria a la obra de Dios en los creyentes. Escúcheme bien lo que le estoy diciendo. Qué terrible es esto. Debemos decir que ningún desorden más opuesto y contrario a la obra de Dios en la conversión de un pecador es la murmuración. La queja y la murmuración van contrarios a la obra del Señor, como quiero demostrárselo. Cito de nuevo a Thomas Boston y dijo: el descontento es un despreciador particular del reino de gracia. Hay en él, cierro cita, hay en él una malignidad particular contra la gracia del Evangelio, porque fomenta el menosprecio a Dios, al cielo y a todo lo que Cristo compró. Lo cual el Evangelio declara para llenar el gran vacío que sufre el hombre descontento. Permítame entonces analizar. Le dije cuántos argumentos, 6. Entonces quiero hacer lo siguiente. Voy a hablarle de la obra que Dios hace en un hombre y miremos lo terrible que hace la murmuración. ¿Cómo va a ir en contra de esto? Entonces primer argumento es que hace Dios en un hombre cuando le llama, cuando lo redime, lo hace consciente de su pecado. La manera habitual es que Dios haga que el alma vea y sea consciente del terrible mal que hay en el pecado y de la gran brecha que el pecado ha hecho entre Dios y el hombre. Si un hombre no es convicto de pecado, de su maldad, no correrá a los pies de Cristo. Así que, ¿qué es lo que hace Dios cuando llama a un hombre? Le hace ver su condición de maldad, lo terrible que es el pecado. Y por eso cuando un hombre ve esto, inmediatamente corre a los pies del Señor, porque ve lo terrible que es el pecado. No lo ve pequeño, lo ve abominable. Ciertamente Dios nos hace ver la maldad del pecado. El Espíritu Santo hace una obra secreta en el alma para que ésta vea lo aborrecible del pecado y lo excelente de la persona de Cristo. Una semilla de fe es puesta en el alma. Y debemos decir entonces, hermanos, cuán contrario es el pecado de la murmuración a cualquier obra de Dios. El Señor ha hecho que mi alma sea consciente del terrible mal del pecado. ¿Cómo puedo entonces estar tan preocupado por cada pequeña aflicción? Si el Señor me ha permitido a mí ver que el mal más grande que yo tengo como hombre es el pecado, me lo ha hecho ver. Y he sido perdonado por eso. ¿Cómo es posible que yo esté tan ocupado en cosas tan diminutas como las cosas de este mundo? ¿Cómo es posible? Note que la murmuración va totalmente en contra de lo que Dios hace. Y eso es terrible, hermanos. Dios nos llama a nosotros, nos redime y nos muestra el terrible mal. Ahí es cuando nosotros acudimos a nuestro Salvador y nos abrazamos y le decimos gracias, porque es un terrible mal que solo tú pudiste limpiar. Pero la murmuración hace que estemos ocupados en cosas tan pequeñas. La murmuración hace que el alma olvide que ha sido favorecida, que se le ha quitado la carga más pesada, que es el pecado. Hace que se olvide de eso.
Si el Señor me quitó la carga más terrible que yo tenía, ¿qué importa el resto, hermanos? Lo segundo es que cuando el Señor llama a un hombre, le muestra la excelencia de su Salvador. Un alma que ha sido llamada por gracia es una que ha visto la belleza de su Salvador. Ella ha visto que no hay nada comparable al bendito Hijo de Dios. Él se convierte en su bien más preciado y no quiere nada fuera de él. El salmista decía, no quiero nada fuera de ti. Cuando Dios nos llama, nos muestra que Jesucristo es el bien más preciado que tú y yo tenemos. Lo más hermoso, tú lo tienes. Pero la queja y la murmuración llevan a un alma a pensar que su aflicción es más de lo que puede soportar y le lleva a apartar sus ojos de su Redentor. Si es lo más hermoso que yo tengo, si es lo más precioso, las aflicciones y la queja me va a llevar a apartar los ojos de mi Redentor. Qué contrario es esto, hermanos. La gracia nos lleva a Cristo. La murmuración aparta nuestros ojos del bien más preciado que tenemos. Hermano, tu pequeña aflicción te lleva a estar descontento y te olvidas de los grandes bienes con los que has sido rodeados. Cuando te aflige tu Señor, dejas de exclamar lo que exclamó el salmista en el Salmo 45:2. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. Cuando viene la aflicción, dejamos de decirle, Señor, tú eres lo más hermoso que yo tengo. Note, hermano, ¿cómo entonces podríamos, después de haber sido enriquecidos con Cristo, lamentarnos por las pérdidas temporales? Eso es totalmente contrario a la gracia. Lo tercero es que desliga su alma del mundo. Dios, cuando llama a un hombre, lo desliga del mundo, no lo saca del mundo. Lo desliga su alma del mundo. Dios hace que el hombre pierda el interés por las cosas temporales y lo enfoca en los asuntos espirituales. Cuando la Escritura nos dice que somos extranjeros y peregrinos, cuando nos dice que pongamos los ojos en el cielo, que no hagamos tesoros en la tierra, nos está diciendo, quiten sus afectos de aquí. La gracia nos quiere quitar de aquí, del mundo, los afectos. Todo esto nos muestra, hermanos, el deseo que Dios tiene de que apartemos nuestro corazón de las cosas de aquí. A que Dios ha llamado al alma que ha sido justificada, le lleva a buscar satisfacción, no en este mundo, sino en Él. Qué contrario entonces es un corazón murmurador. En ocasiones nuestros corazones están tan pegados a este mundo que no nos podemos desligar de él. Cuando tú te afliges, cuando tú murmuras delante de Dios, estás demostrando que estás tan pegado a las cosas de este mundo. Estás tan aferrado a las cosas de aquí. ¿Cuánto nos cuesta desligarnos de las cosas de aquí? El padre se levanta en la mañana pensando en cómo conseguir el sustento. ¡Qué bueno! El Señor nos manda eso. Pero nuestro pensamiento es tener y tener y tener. Estamos tan aferrados a las cosas de este mundo. Así que cuando murmuramos, eso es lo que estamos mostrando. No queremos que el Señor nos quite las cosas de aquí. Peleamos contra el Señor si el Señor nos quita la comodidad. Y el Señor nos dice, no, es que tú eres peregrino, acuérdate, tú no eres de este mundo. No tienes que estar aferrado aquí, pero nosotros peleamos y decimos, yo quiero esto. Ve lo contrario a la gracia. Totalmente en contra de lo que Dios hace en un hombre. Un cuarto argumento es que Dios llama a un hombre y hace de Cristo su fuente única de confianza.
Una cuarta obra de Dios en la conversión de un pecador es de llevarla a confiar en Jesucristo para todo su bien. Es Jesús y el Evangelio la fuente de confianza para la vida y la salvación. Quienes hemos sido llamados en la gracia infinita somos llevados al Hijo de Dios para todo lo bueno que el alma necesita. Sin embargo, cuando llegan las pruebas, se acaba nuestra confianza y fe en Cristo. ¿Eres tú el que ha depositado su alma en Jesucristo para todo tu bien? Te pregunto. ¿Confías en el Señor? ¿Confías en el Evangelio, en sus promesas? ¿Confías en que has recibido al Señor y que Él te cuidará? Cuando murmuras, estás desconfiando del Señor. Estás desconfiando de sus promesas. En las pruebas, hermanos, tú puedes cantar lo que cantábamos hoy. Si dejas que Dios te guíe, confiando solamente en Él, y en tus angustias y conflictos tendrás su ayuda grande y fiel. El inmutable amor de Dios, roca eterna y firme es. Tú puedes cantar en todo tu corazón esto y creerlo, o las pruebas lo que hacen es hacerte quejarte delante de Dios. Esto es totalmente contrario, hermanos, a la gracia. La confianza en Dios no nos librará de los momentos inciertos o espinosos de la vida. Sin embargo, sí nos ayudará a enfrentarlos con entereza y fe. Quien confía en Dios sabe que Él no le abandona ni le permite pasar por pruebas que no puede soportar. La murmuración entonces es contraria a la gracia. Lo quinto es que Dios hace de Cristo su Rey y Señor. Cuando Dios llama a un hombre, hace que Cristo sea su Rey y su Señor. Otra obra de Dios entonces en el alma es someterse y llevarle a recibir a Jesucristo como Rey para gobernar, ordenar y disponer de Él como le plazca. Y así el corazón se somete a Dios. Ahora bien, a esto también se opone el espíritu murmurador. ¿Qué opuesto es un corazón murmurador y descontento a un corazón sometido a Jesucristo como Rey? Si le has recibido como Rey y Señor, te pregunto, ¿por qué te incomodas por sus disposiciones? Cuando hemos aceptado su señorío en humildad, nos ponemos bajo su mano y aceptamos sus designios, pero cuando nos quejamos, nos enfrentamos a su señorío. Ese espíritu murmurador va totalmente en contra de la soberanía de Cristo. Y esto fue lo que expresó Pablo a los romanos en el capítulo 9, versículo 20. Mas antes, hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Quiénes somos nosotros para reclamarle a Dios? Dios es un Dios soberano. Daniel dijo, ¿quién te dirá qué haces, Dios? Tú eres Dios. Y cuando nosotros murmuramos, le estamos diciendo a Dios, ¿qué haces, Dios? Note lo terrible, va en contra de su soberanía. Dios, Cristo es nuestro Rey, Él manda, Él dirige nuestras vidas. Y último argumento es que cuando Dios llama a un hombre, le lleva a una relación de pacto. En la obra de conversión también Dios nos entrega a Cristo en un pacto eterno. Así como Tomás a Cristo, la cabeza del pacto, así te entregas tú a Cristo cuando crees en Él. En la obra de la conversión el alma se entrega totalmente a Dios en un pacto eterno para ser eternamente suyo. El corazón que ha nacido de nuevo puede cantar lo que dice la palabra en Cantares 2:16, primera parte. Mi amado es mío y yo suya. Cuando Dios llama a un hombre, lo entrega a Cristo, lo hace suyo, pero ahora nosotros pertenecemos a Él. Eso es un pacto eterno. Qué contrario es entonces el corazón inquieto y murmurador. Ciertamente se olvida de esta alianza y la entrega de sí mismo a Dios. La queja es una violación por parte de la criatura redimida al pacto eterno de su Salvador. A esta se le olvida del amor eterno que ha recibido y deja de responder a ese amor. Es un pacto.
Dios me ama, Dios me llamó, pero ahora yo tengo que amarle. Recuerde que no es que nosotros le paguemos a Dios con amor. No, no podemos hacerlo, pero sí podemos corresponder y debemos corresponder al amor que ha tenido sobre nosotros. Cuando murmuramos, cuando nos quejamos, rompemos eso. Dejamos de amar al Señor, nos apartamos. Qué terrible es esto. Oh, mis hermanos, entonces humillémonos hoy delante del Señor por el pecado de la murmuración. Y cuando sintamos o nos sintamos tentados a quejarnos, recordemos la obra de Dios en nuestra conversión. Si esto hacemos, nuestros labios se cerrarán, se silenciarán al recordar cuán maravillosas son sus obras. Obliga entonces tu alma, hermano, a bendecir y no a murmurar. Clama como el salmista en el Salmo 103, versículo 2:5. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Mire lo que hace Dios. Él es el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Ese es Dios. Cuando te veas sentado entonces a murmurar, piensa en todo lo que ha hecho Dios. Hermano, la redención no fue solamente allí. No solamente fue que Cristo se entregó en la cruz del Calvario. Allí nos justificó. Hermanos, pero para llegar hasta el final necesitamos de nuestro Redentor. Necesitamos de nuestro Salvador. La obra sigue. Así que confiemos en Él y esforcémonos por no murmurar, sino por adorar a Dios. Oremos.